Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él al verlos dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Jesús dijo entonces: pues no son 10 los curados, y los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bien, pues, Reverenda Madre, reverendas hijas, estimados fieles, es el 13º domingo después de Pentecostés. Entonces vamos a explicar lo que el Evangelio y la Epístola nos quieren enseñar el día de hoy, la Santa Iglesia Católica. Los 9 leprosos representan a la sinagoga y a todos aquellos que atribuyen los bienes recibidos a otra cosa que no sea Dios, Jesucristo. Los atribuyen a sus méritos propios, a su custodia fiel de la ley, a sus esfuerzos personales. Porque para muchísimas personas la salvación no reside en Cristo. Lo demuestran en la práctica. Aquel que se arrodilla, da gracias a Dios y le reza y le pide y sabe que Dios cumple sus promesas y Él es bueno y está viviendo de la fe, ese es el samaritano que regresa después de ser curado para estar con Cristo. Por eso Jesucristo le dice: tu fe te ha salvado. O sea, puso la fe en Cristo como el centro de su vida, el centro de sus decisiones y de su vida, sobre todo desde ese momento, ¿no? Entonces el samaritano reconoce la salud, que la salud es Cristo. Y no en los actos del hombre. La salud no viene de la ciencia o de lo que yo tenga de dinero o de experiencia. Por eso regresa a Cristo como la perpetua salud. Entonces vamos a analizar lo que dice la Epístola acerca de las promesas para llegar al punto en que las promesas son hechas a Jesucristo nuestro Señor y a nosotros por la fe en Él. Entonces hay que recordar que cuando Adán y Eva caen en pecado, inmediatamente Dios les promete un redentor. Después renueva su pacto con Noé, después del diluvio. Lo confirmó con Abraham, Isaac y Jacob. Lo corroboró solemnemente en el monte Sinaí con Moisés, que es lo que menciona San Pablo en la Epístola. Y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la alianza está fundada en Jesucristo, que es irrevocable, es eterna, llena de gloria y de gracia. Esta alianza nueva es entre Dios Padre y Dios Hijo encarnado. Acuérdense que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dieron la promesa a los patriarcas que iban a caer sobre su descendiente, que fue precisamente Jesucristo. Entonces, el Nuevo Testamento es el pacto cerrado entre Dios Padre y Dios Hijo, desde el día de la encarnación.
cuando se reviste de la naturaleza humana y comienza la gran obra a la que se ha comprometido para redimirnos. Derrama su sangre preciosísima, que es la nueva alianza. De hecho, es lo que se dice en las palabras de la consagración de la preciosísima sangre, que dice, es el Nuevo Testamento, misterio de fe, que será derramado por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Entonces Dios quiere que seamos agradecidos como el leproso samaritano para poder recibir por la fe en Él esas promesas. Entonces las promesas que fueron hechas a Abraham y a su descendiente caen en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces la Santa Iglesia Católica es la heredera de esas promesas y no ninguna otra iglesia más que la católica, y todos sus miembros que por la fe la siguen. Toda autoridad y gracia viene por Jesucristo a su iglesia. Este es y ha sido el plan de Dios. Hay que recordarlo. Vivimos por Él y en Él nos hacemos herederos y partícipes de su gracia y de su gloria. En la medida que estemos con Cristo y lo imitemos y lo obedezcamos, es como seremos llenos de gracia y de gloria eventualmente. Entonces Jesucristo es pues el centro, la meta, la fuente, el resumen y el perfecto cumplimiento de todas las promesas de Dios. Solo en Él residen toda gracia, toda redención y toda esperanza. Por eso hay que recordar parte de las promesas, las más importantes promesas que Jesucristo nos ha hecho. Aquella que dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre la iglesia. En este momento se ve que las puertas del infierno están dominando, gobernando. Es como si Jesucristo yo hubiera entrevisto que esto iba a pasar. Claro, lo vio, pero en sus palabras se ve que estaba viendo eso. Por eso prometió. Aunque veamos la crisis en un grado diabólico de manera gravísima, no prevalecerán los malos. Los masones, los socialistas, comunistas, los modernistas, los liberales, no van a prevalecer. Hay que seguir luchando en la fe con Cristo. También Jesucristo promete su continua asistencia hasta el fin de los tiempos. Acuérdense que Él dijo que no permitiría que fuéramos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros, con la iglesia, hasta el fin del mundo. Entonces no cansarse de luchar, no cansarse de sufrir por Cristo. Esperar su momento, el que Él tiene reservado para el triunfo. Mientras tanto, como decíamos ayer, morar en el corazón inmaculado de María, por la fe, en el amor. Ahí está la esperanza. Es Nuestra Señora de la Esperanza, la Virgen Santísima. Está la mediadora de todas las gracias, la Virgen Santísima, y la Reina de la Gloria eterna. Sí, es que los católicos hoy en día se dejan llevar de las apariencias y del miedo, de las cosas humanas. Y como esto no lo ven, se dejan llevar de lo que ven, que es lo humano. ¿Sí? Y de lo que promete el hombre, de lo que el hombre puede llegar a ser en esta vida. Y como no hay muchas promesas desde el punto de vista humano, claro, la gente vive muy triste, desesperada. Pero el católico no puede ser así. Jesucristo prometió volver con poder y majestad. Y de hecho es el triunfo del corazón inmaculado de María prometido. También Jesucristo nos dijo, el que permanezca en mí y yo en él, ese tal dará mucho fruto.
O sea que daremos fruto no en la medida de nuestras fuerzas, inclusive no en la medida de los sacramentos que recibamos, sino en la medida que estemos por la fe practicando la caridad con Cristo y con el prójimo. ¿Sí? Claro, si nos dan muchos sacramentos, adelante. Pero es que el problema es que hoy en día, como la fe ha sido desviada, ha sido vendida, ha sido profanada, adulterada y mezclada con cosas que no son divinas y no son de Dios, uno no puede seguir esos caminos que muchos sacerdotes están siguiendo, como la fraternidad de San Pío X, por ejemplo. ¿Sí? Uno no va a esas misas precisamente porque ellos están en liberalismo, comprometiendo la fe y aceptando muchas cosas en público, como fraternidad, las cosas modernistas, mezclándolas con las cosas católicas. Acuérdense que sin la fe no se puede agradar a Dios. Entonces son caminos que uno no puede tomar. Entonces uno se queda con Cristo, con su corazón sacratísimo y su corazón inmaculado de María, esperando las promesas y no esperando en las personas. Las personas están fallando, los sacerdotes están fallando. Y no por eso vamos a quedar desanimados porque tengamos poquitas misas en el año, ¿no? Entonces son las bienaventuranzas, también hay que recordar, esas son promesas de Jesucristo para nosotros. Promesas a los que lloran, a los que tienen sed de virtudes y de santidad. Promesas a los limpios de corazón. Promesas cuando os maldigan, os persigan, os calumnien por el nombre mío. Que es el cielo, la gracia, la gloria. También Jesucristo promete, no os preocupéis por lo que habéis de responder cuando os manden a las sinagogas y os pongan enfrente de los gobernadores. Básicamente cuando los persigan, cuando los pongan enfrente del mundo y de la gente de este mundo, no habrá que preocuparse en ese momento cómo vamos a sobrevivir, qué vamos a decir. Dios nos pondrá en ese momento la fuerza y las palabras para resistir y para ser fieles a Dios, sobre todo. Es importante, porque por el miedo mucha gente no está hablando, no está reaccionando, no está haciendo su deber para con Dios y para el prójimo. Por ejemplo, hoy en día la gente hace muchos refugios que para asegurar su familia, pero no se ponen a pensar que muchas personas van a necesitar también ayuda en estos momentos de estrés y de carestía. Entonces tendremos esos momentos de refugio que confíen en Dios y no en lo que almacenemos. De tal manera que estemos pendientes de Dios para que nos dé, y mientras hay que ayudar a todos. Mucha gente piensa encerrarse y consumir lo que allá tienen almacenado, pero eso no es lo católico que Dios pide. Es confiar en Dios, ¿sí? Pedir el pan de cada día. Claro, la prudencia me pide ser provisorio, pero uno no puede olvidarse de los demás. No. Así como castigo, mucha gente va a ser robada y va a haber guerra civil. La gente va a la fuerza, va a querer conseguir lo que necesite para sobrevivir. Y ahí es donde se va a dar cuenta la gente que solamente en Dios podemos confiar, sobre todo en estos momentos tan difíciles. No os preocupéis qué comeréis, qué vestiréis, porque mi Padre Celestial sabe lo que necesitáis. Más bien, dice Jesucristo, buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, la santidad y la gloria, la voluntad de Dios. Él mismo nos dijo también otra promesa, no temáis, no perecerá ni un solo de vuestro cabello. O sea, las cosas más pequeñitas, más insignificantes, Dios tiene el poder y quiere conservarlo, preservarlo. Tener confianza, yo he vencido al mundo. Es la última grande de las promesas que nos da mucha confianza. El mundo parece muy soberbio, poderoso, nos quieren quitar todo, modifican todo. De hecho es una nueva fe, o sea, una nueva ley que quieren imponer a todo el mundo, en contrario a Jesucristo. Hay que recordar que Jesucristo venció al mundo.
no hay que apostatar, no hay que cambiar de dirección. Aunque nos quedemos sin nada humanamente hablando, sin ninguna esperanza humana, tener confianza, yo he vencido al mundo. Esta es la prueba de fuego en este momento. Los leprosos que piensan que se curarán por cumplir la ley, piensan que la vida está en la ley. Por eso la gente, con no tener pecado mortal, los católicos hoy en día ya se sienten tranquilos. Eso es pensar en la ley y no en Cristo. El católico tiene que pensar en la caridad como el centro de su vida, por la fe. O sea, tiene que buscar la perfección, el amar a Dios con todo su corazón, el dedicarle todo, el pensar siempre en Dios y en la voluntad de Dios. El pensar en el prójimo y cómo ayudarlo, cómo tener misericordia con el prójimo. Los mandamientos solamente son referencias, como una línea blanca en la carretera, referencias para no salirse. Pero el enfoque es el medio, que es la eternidad, que es Dios mismo. Por eso los leprosos no regresaron a dar gracias. Dijeron, bueno, ya me curé, entonces voy a cumplir más la ley y ya estoy absuelto, ya estoy libre de cualquier compromiso, de cualquier responsabilidad. ¿Se fijan? Por eso no regresaron a dar gracias a Cristo. Dijeron, en el camino cuando iban allá a los sacerdotes a reportar que ya estaban curados, se dieron cuenta que estaban curados y dijeron, necesito solamente cumplir la ley y ya, estoy bien, ya no ocupo hacer nada más. Por eso no regresaron a dar las gracias a Jesucristo. A los que creen que hay otra fuente de salvación. Pero a ellos Jesucristo les dice, el día de la ascensión, últimas palabras antes de irse, dijo, el que no crea se condenará. Se refiere a la fe católica. O sea que Cristo es el centro de todo. Por eso el leproso que agradeció al samaritano, que no era judío, en cuanto se vio limpio, dijo, momento. Bueno, la ley dice eso, pero yo fui curado por Jesucristo. Tengo aquí con Él la fuente de esta curación, darle las gracias, ponerme a sus órdenes, y después ya iré quizás a reportar a los sacerdotes lo que pasó, la curación. Pero esto hay que reafirmarlo. Es un dogma de fe que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Es un dogma de fe. El que no cree en ese dogma no se salva. Y ya es una cantidad inmensa de católicos modernos que ya no piensan así. El leproso curado cree que es Cristo quien lo cura. Por eso Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado. A los que creen en Cristo, a ellos se comunica la promesa, las promesas de Cristo. Por eso San Juan dice lo siguiente, el que no crea en el Hijo no verá la vida. Al contrario, siempre permanecerá sobre él la ira de Dios. Que pocos son los que dan importancia a dar gracias hoy en día, pocos son los que dan importancia a la oración, a lo sobrenatural, a lo divino, ni les interesa. Hagamos un examen de conciencia. ¿Qué tanta importancia le doy a la oración? O sea, ¿qué tanto tiempo le dedico a Dios y al prójimo por amor a Dios de mi día? ¿Qué tan bien lo hago? ¿Pongo mis energías, mi mente, mi corazón, mi entusiasmo? ¿Lo pongo como prioridad? Hay que hacer un examen de conciencia. Porque si no es así, entonces somos como los 9 leprosos ingratos que solamente ven al mundo y a sí mismos y se conforman con cumplir la ley al mínimo o a la letra. Por eso Jesucristo dijo, la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces uno busca la perfección. Esa es una obligación de todo católico. Esto ya nos enseña. De hecho, en el último retiro que prediqué en México, me decían las personas, Padre, nunca nos enseñaron que era una obligación la perfección.
Pensamos que era solamente para los religiosos. Bueno, es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, en todo momento, en todo lugar, con todo tu tiempo, todos tus recursos, tu experiencia, tus habilidades, todo el tiempo, de acuerdo a tu deber de estado, pero en todo con todo lo que puedas, con todo lo que tienes. Esa es la perfección. Créanme que el católico moderno está viviendo como los 9 leprosos. Por eso dicen, yo no mato, yo no robo, yo voy bien. Eso es ver a la ley. Y demasiado lejos, ¿no? La ley. Son 10 mandamientos, no son 2, pero bueno. Pero la católica tiene que ver todo el tiempo a Cristo como el centro, por la fe en la caridad. Y cuando uno tiene la fe y la caridad, las esperanzas son seguras. Y uno camina en tierra firme. No dejemos llevar de las apariencias, les repito. Porque mucha gente piensa, no tienen ayuda, no tienen benefactores, no tienen misas, no tienen... entonces no hay mucha esperanza por allí. No, señores, no. Es que no va por ahí. Uno tiene toda su esperanza fija en Cristo y sus promesas. Y uno hace las cosas como es su voluntad, con fidelidad, y lo demás viene de Cristo. Hay que esperarlo de Cristo. Por eso pedimos el pan de cada día. No pedimos el pan de mañana, pedimos el pan de hoy. Porque todo depende de Jesucristo. Y más en estas circunstancias tan graves que estamos viviendo. Que Dios nos ayude a entender y a vivir con ese gozo, esa paz del afán de cada día. Con la Virgen Santísima y de todos los santos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí, pecado concebida.